Mire, mijo, siéntese tantito conmigo, aunque sea en la imaginación, con un cafecito en la mano. Le voy a contar algo que, la verdad, nunca pensé que me tocaría vivir a mí. Me llamo Eduardo Mendoza. Aquí en el barrio muchos años me decían don Lalo, y hace poco cumplí 80 años. ¿80? Fíjese. A esa edad uno espera que le llegue un pastel, unas mañanitas falsas por WhatsApp, unos abrazos de los hijos, aunque sea rápidos porque andan ocupados. Pero no. Mi feliz cumpleaños fue a la puerta de un asilo. Esa mañana yo me levanté temprano como siempre. Uno se acostumbra al cuerpo de obrero, aunque ya no tenga que ir a la obra. Puse café en la olla, molí unos granos que todavía me trae un compa del mercado, y tosté un pedazo de pan en el comal. La casa estaba silenciosa, solo el tic-tac del reloj y el ruido lejano de los camiones en la avenida. Me quedé sentado en la mesa del comedor, viendo las fotos en la pared. Mis hijos de chiquitos, mi esposa cuando aún estaba con nosotros, alguna Navidad vieja. Pensaba, hoy sí se van a acordar. ¿Cómo no? 80 años no se cumplen diario. Tenía preparado hasta el patio, por si llegaban con los niños, para poner una mesa afuera bajo el limoncito que planté hace décadas. Pasó la mañana y nada. Ni mensaje, ni llamada, ni «ahí vamos, pa, espérenos». Solo el café enfriándose y ese silencio raro que se siente cuando uno ya sospecha la verdad, pero todavía no quiere aceptarla. Como media tarde escuché un carro detenerse afuera. Me asomé por la ventana y vi a mi hija Alejandra bajar, bien vestida, con prisa, pero no traía pastel, ni globos, ni a mis nietos. Traía el ceño fruncido y una decisión en la cara que yo ya conocía. Entró a la casa con las llaves que nunca me quiso devolver, miró rápido alrededor, como quien revisa un cuarto de hotel antes de entregar, y me dijo esas palabras que todavía me resuenan. «Feliz 80 años, papá. Hoy vamos a llevarte a un lugar donde vas a estar mejor». No hubo «¿cómo estás?», no hubo abrazo largo. Solo ese tono de voz que usan los hijos cuando ya decidieron por uno y solo vienen a informarle, no a preguntarle. En menos de 20 minutos mi vida estaba empacada en 2 maletas viejas, un par de camisas, unos pantalones, una chamarra que me ha acompañado más que muchos familiares, mis medicamentos y un par de fotos que alcancé a agarrar del buró. El resto se quedó ahí, en mi casa, como si fueran cosas de un difunto. Cuando le pregunté a Alejandra que a dónde íbamos exactamente, me dijo esa frase que a los viejos nos dicen mucho. «Es por tu bien, papá, ya no puedes vivir solo». Y la verdad, mijo, vivir solo no es fácil. Pero una cosa es pedir ayuda y otra es que te traten como mueble estorbando en la sala. Salimos y yo esperaba ver el coche de su esposo, algo así, mínimo. Pero no. Afuera nos estaba esperando un taxi. Un taxi amarillo, de esos que ya casi ni se ven, con el chofer aburrido mirando el celular. En ese momento sentí algo en el estómago, como cuando uno sabe que lo están entregando, no acompañando. Me subí al asiento de atrás con mis 2 maletas y Alejandra se sentó a mi lado, pero mirando todo el tiempo el teléfono. El chofer preguntó a dónde y ella solo le dijo la dirección, con esa seguridad de quien hace un trámite más. Yo me quedé mirando por la ventana mientras avanzábamos por las calles que conocía de memoria. Pasamos por la ferretería donde compré los primeros botes de pintura cuando levanté mi casa, por la tienda donde siempre compraba refrescos para mis hijos cuando volvían de la escuela, por la iglesia donde bauticé a los 2. Todo eso desfilando como película muda, mientras mi propia hija me llevaba, el día de mi cumpleaños, a un lugar del que yo no había decidido nada. Y fíjese qué curioso, ella pensaba que yo no me daba cuenta, que a mis 80 ya no se me conectaban las ideas. Pero la cabeza me funcionaba mejor que nunca, no más que uno aprende a guardar silencio. Entre bache y bache del camino, yo me preguntaba, ¿en qué momento hicimos este trato? Cuando firmé que la vejez era un estorbo y que lo mejor era dejarme en manos de extraños. Quise decirle algo, pero la vi tan convencida, tan segura de estar haciendo lo correcto, que me quedé callado. Hay batallas que uno ya sabe que perdió desde antes de abrir la boca. Llegamos a un edificio grande, de paredes claras, con un letrero elegante que decía Residencia Villa Serena. Árboles bien podados, bancas pintadas, flores en la entrada, todo muy bonito, como folleto de hospital privado. Y sin embargo, mijo, el olor era el mismo que en todos los asilos. Una mezcla rara de desinfectante, sopa tibia y recuerdos viejos. Una enfermera joven salió a recibirnos con una sonrisa tan perfecta que se notaba que era de trabajo. Me llamó don Eduardo, como si me conociera de toda la vida, tomó mis datos, me ofreció una silla de ruedas que yo rechacé, porque todavía mis piernas aguantan, y le pidió a Alejandra que firmara unos papeles en recepción.
Mi hija firmó rápido, casi sin leer, como quien deja un paquete en paquetería. Cuando regresó conmigo, apenas se quedó unos minutos. Dijo que tenía cosas que hacer, que luego vendría a ver cómo me había adaptado, y soltó esa frase que me clavó algo en el pecho. Espero que seas feliz aquí, papá. Me dio un abrazo corto, de compromiso, un beso en la frente que se sintió más despedida que cariño, y se fue. Yo me quedé parado ahí, con mis dos maletas, viendo cómo el taxi se alejaba y cómo se cerraba la reja de la residencia detrás de ella. Y aquí quiero que ponga atención, compa, porque este fue el momento donde muchos se rompen, pero yo no. Sentí rabia, sí. Sentí una tristeza que no le deseo a nadie. Pero también sentí algo más, una calma extraña. Porque mientras la enfermera me empezaba a explicar los protocolos, los horarios, las visitas, yo sabía algo que ni ella ni mi hija sabían. Yo conocía muy bien ese edificio, esos jardines, esas rejas. No porque hubiera vivido ahí antes, sino porque, años atrás, yo había firmado los planos de ese lugar. Villa Serena, mi hijo, no era solo un asilo bonito. Era una de las obras más importantes de mi vida. Y lo más irónico del mundo era esto. El día de mis 80 años, mi hija me estaba dejando, como si fuera una carga, precisamente en una de las propiedades que yo mismo había construido. Solo que ella nunca lo supo. Y en ese detalle, en ese pequeño secreto, empezó de verdad esta historia. Cuando la enfermera terminó de darme la bienvenida, me pidió que la siguiera por un pasillo largo, iluminado con focos fríos que hacían brillar el piso como si fuera una cocina industrial. Yo caminaba despacio, no por cansancio, sino porque quería mirar bien todo. Era curioso. Cada detalle que ella me señalaba como novedad, yo ya lo conocía desde el tiempo en que aprobaba los presupuestos. Pero claro, para ellos yo no era más que otro viejo recién llegado, otro cuerpo que acomodar en una cama y registrar en una carpeta. Y no voy a mentirle, compa, esa sensación de ser tratado como un paquete bien empacado te pega más fuerte que cualquier dolor de huesos. Pasamos por una sala donde varios residentes estaban viendo televisión. La pantalla mostraba un programa de concursos que nadie seguía realmente. Solo estaban ahí, sentados en sillones de vinil, con la mirada fija pero perdida, como si esperaran que alguien apagase el día y los dejara descansar al fin. Algunos murmuraban palabras sueltas, otros sostenían sus tazas con ambas manos, temblando más por soledad que por edad. En un rincón, una señora tallaba un rosario con los dedos y murmuraba oraciones, mientras un hombre dormía con la boca abierta, respirando pesadamente. La enfermera me dijo alegre, «Aquí hacemos actividades cada mañana», como si quisiera convencerme. Yo solo asentí, pero por dentro se me apachurró algo. Porque una cosa es construir un lugar en papel, con buenos materiales, buenos cuartos, buenos jardines, y otra muy distinta es ver lo que ese lugar se vuelve cuando la vida se instala ahí dentro. Seguimos avanzando hasta llegar a un elevador donde el olor a desinfectante se mezclaba con perfume barato. Subimos al segundo piso y la enfermera abrió una puerta color crema al final del pasillo. Habitación 247, anunció con entusiasmo profesional, como si me estuviera enseñando una suite de hotel. La habitación era sencilla, una cama con barandales, sábanas blancas muy estiradas, un roperito pequeño, un buró con lámpara, una mesa de plástico firme y una silla de respaldo duro. Había una ventana que daba al jardín. Pero el vidrio estaba un poco empañado por dentro, como si el cuarto respirara tristeza desde hacía mucho. El silencio era tan fuerte que uno podía escuchar hasta el zumbido del foco. Dejé mis maletas en la cama y me senté un momento para sentir el lugar. No es que fuera feo, no. Era limpio, ordenado, funcional. Pero no era mío. No olía a café recién hecho, ni a tortillas, ni al jabonzote con que lavaba mis camisas. Olía a cuarto prestado, a vida en pausa, a tiempo detenido. La enfermera me explicó dónde estaban los baños, cuál era el horario del comedor y que si necesitaba algo, bastaba con tocar el botoncito rojo junto a la cama. Yo la escuché con atención, pero también con una distancia que ella no notó, porque mientras ella hablaba, yo pensaba, ¿cómo puede la vida de un hombre reducirse a esta silla y a esta llave? Cuando se fue y me quedé solo, me paré frente a la ventana. Desde ahí se veía el jardín principal, caminos rectos de piedras claras, un par de bancas azules, bugambilias rosadas que yo mismo había elegido en los planos originales, y una fuente pequeña en medio que, para ser sincero, sonaba más a fuga de agua que a tranquilidad. Un jardinero regaba las plantas sin prisa, moviendo la manguera como si espantara fantasmas. Y de pronto me cayó un pensamiento que duele aceptar.
Así como esas bugambilias, yo también había sido plantado ahí por manos ajenas, sin que me preguntaran. Abrí mis maletas para acomodar mis cosas. Las camisas dobladas por mí horas antes ya no parecían mías. La chamarra que había usado durante tantos inviernos se veía fuera de lugar, colgada en ese roperito de madera delgada. Puse las fotos que traje, una de mis hijos de pequeños y otra de mi esposa, en el buró. Al verlas en ese cuarto desconocido, me dieron ganas de apagar la luz y fingir que nada de esto era real. Pero no soy de esos que se quiebran fácil. Aprendí desde joven que cuando la vida te cambia las cartas, uno mete aire a los pulmones y sigue. A media tarde vino un asistente a darme unos papeles. Son sus datos, don Eduardo. Hay que firmar que recibió la habitación y las normas de convivencia. Las normas incluían horarios casi militares. Desayuno a las 8, actividad a las 10, comida a la 1, descanso obligatorio, cena ligera y silencio después de las 9. Yo pensé, 80 años trabajando como burro para que al final me organice en la vida como si fuera recluta. Firme sin reclamar, porque no tenía ganas de discutir, pero por dentro hervía con una mezcla rara. Tristeza, rabia y un orgullo que no se resigna tan fácilmente. Salí a caminar por el pasillo para conocer a los demás residentes. Vi mujeres peinadas con esmero, aunque maquillaje ya no tapaba las arruguitas, viejos con suéter grueso y mirada cansada, enfermeros empujando sillas de ruedas con una rutina aprendida. Algunos viejitos me sonrieron, otros ni me vieron. Había uno mirando por la ventana con tanta nostalgia que me dieron ganas de preguntarle, «¿A ti también te dejaron aquí con la excusa de que era por tu bien?» Pero no dije nada. En esos primeros minutos entendí algo clave. Nadie entra a un asilo por gusto. Todo el mundo llega por decisión de otros o porque ya no queda de otra. Y ahí, parado entre desconocidos, en un pasillo con olor a cloro, comprendí que si quería sobrevivir emocionalmente, tenía que observar, escuchar y pensar con cabeza fría. No llorar, no enojarme lo tonto, no culpar. Tenía que entender cómo se movía este lugar. Porque aunque ellos no lo sabían, yo sí tenía poder ahí dentro. Entonces oí un golpecito en la puerta de mi habitación. Era el director, el tal García, que venía a darme la bienvenida formal. Y mientras él abría la boca para hablar, yo sentí que ese encuentro iba a marcar el inicio de algo grande, porque tampoco sabía quién era yo realmente. Y esa ignorancia suya, compa, era mi primera ventaja. García entró a mi habitación con una sonrisa tan bien practicada que hasta parecía que la había ensayado frente al espejo antes de tocar la puerta. Traía un traje gris claro, corbata azul marino y unos zapatos tan brillosos que uno podía verse reflejado, aunque la verdad, yo no tenía ganas de verme en nada en ese momento. Me extendió la mano con esa mezcla de respeto y autoridad que usan los administradores de lugares donde nadie quiere vivir, pero donde todos acaban tarde o temprano. Yo se la estreché despacio, sin apretar, como quien guarda sus cartas cerca del pecho. El hombre empezó a hablar con un tono calmado, casi paternal. Me dijo que él era el director general de Villa Serena, que llevaba 7 años a cargo, que estaban orgullosos de su modelo de atención integral para adultos mayores y que yo estaba en un lugar seguro, digno, cálido. Mientras él hablaba, yo lo escuchaba con una atención que él interpretó como interés genuino, pero en realidad era cálculo puro. Tomaba nota mental de cada palabra, de cada dato, de cada gesto que hacía. Porque yo ya sabía desde hace años que cuando un director usa demasiados adjetivos bonitos es porque hay cosas que no quiere que uno vea de cerca. Se sentó frente a mí, cruzando una pierna sobre la otra con elegancia estudiada. Me preguntó por mi salud, mis medicamentos, mis hábitos, mis alergias. Tomaba notas en una tableta nueva, de esas que cuestan más que el viejo refrigerador que tenía en mi cocina. Sonreía al final de cada frase, como si todo lo que yo dijera confirmara que él tenía el control absoluto del lugar. Y ahí fue la primera vez en el día que me dieron ganas de reír, porque ese hombre estaba tan seguro de su autoridad que ni se imaginaba con quién estaba hablando. Me empezó a explicar la filosofía del hogar, así lo llamó. Habló de actividades recreativas, talleres de memoria, ejercicios de movimiento suave, música terapéutica, visitas médicas semanales y un menú adaptado a las necesidades calóricas del adulto mayor. Yo asentía, pero por dentro me preguntaba cuánta de esa información era real y cuánta era puro adorno para las familias que desembolsan dinero sin preguntar demasiado. Y aunque yo sabía exactamente cuánto costaba mantener ese lugar, porque años atrás fui quien aprobó su construcción, preferí seguirle el juego. En un momento, García abrió una carpeta para mostrarme los costos. No lo hizo con mala intención. Era parte de su rutina.
pero ahí sí le puse verdadera atención. Me explicó que había una cuota mensual fija que incluía cuidados, comida, lavandería, limpieza, vigilancia, médicos, terapias y mantenimiento. Luego habló de servicios opcionales, de gastos extraordinarios, de tarifas por tratamientos especiales. Todo con ese tono neutro de quien está acostumbrado a tratar dinero ajeno como si fuera suyo. Yo no lo interrumpí. Ni siquiera levanté una ceja. Solo escuché y asentí igual que cualquier viejito recién llegado. Hasta que de pronto él mencionó un nombre. Fue casi un comentario al pasar, una frase que se le escapó entre tanta explicación. Dijo: «Este modelo ha sido muy exitoso desde que el inversionista principal, el señor Eduardo Mendoza, apostó por el proyecto hace ya varios años». Y ahí, compa, ahí fue donde el aire en el cuarto cambió. Sentí que en mi pecho se acomodaba una calma distinta. Una calma de esas que llegan cuando uno ve el camino completo mientras otros están apenas mirando la primera piedra. García no sospechó nada. Siguió hablando como si hubiera pronunciado el nombre de cualquier desconocido. Y yo dejé que siguiera, porque a veces el silencio es una herramienta más poderosa que cualquier palabra. Cuando terminó su discurso, me preguntó si tenía dudas. Yo me aclaré la garganta y le dije con voz tranquila, casi suave: «Solo una cosa, director. Ese inversionista del que habló, el señor Mendoza, ¿qué sabe de él?». García se enderezó un poco, tal vez sorprendido por el interés. Me dijo que era un empresario retirado, un arquitecto constructor, alguien que prefirió mantenerse fuera del ojo público. Un hombre generoso, añadió, discreto, no viene seguido, pero siempre está al tanto de todo. Ahí fue cuando lo vi. Ese pequeño temblor en los ojos de alguien que se da cuenta, muy tarde, de que dijo demasiado. Ese parpadeo rápido que traiciona a una persona acostumbrada a tener control. García no entendía todavía por qué yo le había preguntado eso, pero su instinto le avisó que algo no estaba del todo normal. Me inclinó la cabeza, curioso, esperando mi reacción. Y entonces lo solté con la misma naturalidad con la que uno pide un vaso de agua. «Pues mucho gusto, director. Ese Mendoza soy yo». García no lo procesó al principio. Me miró como si hubiera escuchado mal. Abrió la boca, se quedó callado, volvió a cerrarla. Y cuando por fin entendió, la cara se le puso del color de la cal de las paredes. Se paró de golpe, empezó a tartamudear explicaciones, como si tuviera que justificar cada rincón del edificio. Yo levanté una mano para pedirle calma. «Siéntese, señor García. No estoy aquí para correr a nadie. Estoy aquí para ver». Esas palabras lo dejaron más nervioso que cualquier amenaza. Porque un patrón molesto se maneja fácil. Se le promete un informe, se le enmienda la plana, se arregla el problema. Pero un dueño que quiere observar, ese sí da miedo. Ese desarma a cualquiera. Le expliqué que mi familia había decidido traerme aquí por mi bien, que yo quería vivir como un residente más y que esperaba discreción total. Nada de tratos especiales, nada de alertar al personal, nada de avisar a mis hijos. Le dije que yo conocería el lugar como lo conocen quienes lo viven, no quienes lo administran, y que al final sacarían mis conclusiones. García tragó saliva. Asintió. Y en ese gesto supe que él entendía perfectamente que toda su carrera podría cambiar por lo que yo descubriera. Ese fue el verdadero inicio. Porque desde ese momento, compa ya no era un viejo abandonado en un asilo. Era el dueño invisible entrando en su propio reino, sin que nadie estuviera preparado para ello. Y eso, créamelo, vale más que cualquier herencia. Cuando García salió de mi habitación después de aquella revelación, todavía con las manos sudadas y el cuello tieso como si trajera una bufanda de hielo, me quedó dando vueltas en la cabeza una idea que había nacido ahí mismo, en ese silencio que se formó cuando le dije que el supuesto inversionista discreto era yo. No fue una ocurrencia repentina ni un capricho de viejo con dinero. Fue más bien una claridad que se enciende cuando la vida te arrincona y te obliga a mirarte desde afuera. En ese cuarto 247, con la cama perfectamente estirada y la ventana empañada, entendí que no quería trato especial, no quería privilegios, no quería que el personal se cuadrara cada vez que pasara. Quería algo mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más peligroso para ellos. Quería vivir ahí como cualquier otro anciano. Sin filtros, sin maquillaje, sin mentiras. Esa misma tarde llamé a García de nuevo. Solo con presionar el botoncito rojo, casi me dio risa, y cuando entró, todavía nervioso como si esperara malas noticias, le dije lo que deseaba. Quería pasar desapercibido. Quería comer lo mismo que los demás, bañarme a la misma hora que los demás, esperar turno como todos.
Quería ver cómo trataban a los viejos cuando nadie los está viendo. García intentó convencerme de que no era necesario, que él podía presentarme la información real del funcionamiento. Pero yo lo interrumpí. Le dije que ya había leído suficientes informes en mi vida, que los papeles siempre dicen lo que el administrador quiere que diga, no lo que realmente pasa entre los pasillos. Lo expliqué con un tono tan calmado que él entendió que no era negociable. Así nació mi experimento. Los primeros días los viví como cualquiera de los residentes. Me levantaba temprano porque el cuerpo ya está programado así. A las 8 sonaba la campanita del desayuno. En el comedor, un salón grande con mesas de plástico cubiertas con manteles de flores, servían avena aguada, huevos tibios y un café que más bien parecía agua peinada. Yo veía a los viejitos mover la cuchara con resignación, algunos en silencio total, otros intentando platicar, aunque a muchos ya no les salían las palabras completas. Me sentaba entre ellos sin decir que había sido constructor, ni dueño, ni empresario, ni nada. Para ellos yo era el nuevo, otro abuelo más tratando de adaptarse al olor constante a sopita y cloro. Ahí conocí a don Felipe, un hombre delgadito con el cabello blanco parado hacia arriba como si alguien lo hubiera peinado con viento. Tenía un humor medio áspero, pero una mirada noble. Me preguntó si mis hijos también me habían dejado aquí con la excusa de que era por mi bien. Yo solo le dije la verdad a medias. Sí, algo así. Él soltó una risa amarga. A todos nos traen por nuestro bien, pero en realidad es por su comodidad, y porque ya no saben qué hacer con nosotros. No le pude contradecir, porque aunque no lo sabía, yo también había sido entregado como paquete. A un lado de él siempre se sentaba doña Carmen, una señora bajita, con un suéter color rosa que parecía tejido por una nieta que quizá ya no venía a visitarla. Movía lento sus manos, pero tenía la memoria más clara que muchos jóvenes. Me habló de su casa, de sus plantas, de su perro que seguro me extraña, decía, aunque ya nadie la llevaba a verlo. Y ahí, escuchándolos, entendí algo muy duro. Todos tenían una vida afuera, con historias, con familias, con risas, con domingos de carne asada, pero aquí dentro eran solo usuarios de servicio, nombres en una lista. Personas suspendidas en un tiempo que ya nadie allá afuera tenía paciencia de acompañar. Luego estaban los otros, los que ya apenas hablaban, los que repetían frases, los que buscaban con la mirada algo que no encontraban. Yo los observaba en los pasillos, en el taller de pintura, en la sala de televisión. Y mientras los veía, una mezcla de culpa y enojo me revolvía el estómago. Porque ese edificio, ese sistema, ese lugar donde muchos llegaban a apagarse lentamente, lo había ayudado a construir yo mismo, creyendo que estaba haciendo un bien. Me pregunté cuántas familias habrían usado mis asilos no para cuidar, sino para deshacerse discretamente de sus viejos. La primera semana escuché historias que me partieron el alma. Don Felipe me contó que su hijo lo traía a visitar cada domingo, hasta que un día dejó de venir. Doña Carmen me dijo que sus nietas le habían prometido llevarla a su graduación, pero nunca regresaron. Otro señor, que apenas hablaba, repetía cada mañana, «Hoy si vienen, hoy si vienen». Y cada tarde, cuando nadie llegaba, su mirada se hacía más chiquita. Mientras tanto, yo seguía viendo cómo se movía el personal. La mayoría hacía lo que podía, otros solo cumplían horario. Había enfermeras dedicadas, pero también asistentes que hablaban a los viejos como si fueran niños tontos. Observe detalles que nunca salen en los reportes, como regañaban a un residente por caminar lento, como otro recibía su baño frío porque ya no había agua caliente, como algunos empleados chismeaban sobre las familias que solo vienen cuando hay que firmar papeles. Y todo eso se me fue acumulando por dentro, como un costal de piedras que no me dejaba dormir. Empecé a darme cuenta de que mi propio experimento no era solo una forma de ver a los demás, también era una forma de verme a mí mismo, de enfrentar la pregunta que todo viejo se hace tarde o temprano. ¿Vale uno algo cuando ya no produce? ¿O solo somos un estorbo elegante que acomodan en un cuarto con número? Una tarde, mientras caminaba por el jardín y veía la fuente que yo mismo había mandado instalar, pensé en mis hijos. Pensé en la seguridad con que Alejandra me dejó aquí, en su prisa por firmar papeles, en su frase, «ahí vas a estar mejor». Y no pude evitar preguntarme si alguna vez se detuvo a pensar en mi vida más allá de lo que yo podía darles. Ese día entendí que mi experimento tenía un objetivo más profundo del que imaginé. No solo quería saber cómo vivían los viejos en un asilo, quería ver qué tipo de hijos había criado realmente. Y mientras el sol caía y el jardín se llenaba de sombras, supe que lo que venía después no iba a ser bonito. Pero también supe que ya no tenía miedo.
Porque un hombre que descubre la verdad, aunque duela, deja de ser víctima y se convierte en juez de su propia historia. Y yo estaba listo para empezar a juzgar. Esa mañana me desperté antes de que sonara el viejo reloj que tengo junto a la cama, no por prisa, sino porque traía la cabeza llena de pensamientos que me dieron vueltas toda la noche. Me quedé sentado un rato, con los pies tocando el piso frío, dejando que el aire fresco del amanecer entrara por la ventana entreabierta. En el jardín se escuchaba un pájaro cantando como si quisiera avisarme que ya era hora de ponerme en movimiento. Y fíjese que ahí, justo en ese silencio tan temprano, entendí que había llegado el momento de decidir lo que llevaba días ocultando incluso de mí mismo. Bajé al comedor con paso tranquilo. El desayuno de ese día eran frijoles molidos, un pedacito de queso y unas tortillas frías que parecían haber perdido hasta la memoria del comal. Me senté junto a don Felipe y doña Carmen, como siempre. Ellos hablaban de lo de todos los días, que si la tele estaba muy fuerte anoche, que si la enfermera nueva parecía amable, que si el doctor iba a pasar pronto. Yo los escuchaba y al mismo tiempo veía sus manos envejecidas moviéndose con ese cuidado que solo da la edad. Y me dolía pensar que muchos de ellos podrían estar en sus casas, con sus familias, si esas familias tuvieran tantita voluntad. Pero no. Aquí estábamos todos, como si fuéramos muebles viejos que ya nadie quiere en su sala. Después del desayuno salí al jardín. El pasto estaba húmedo y olía a tierra mojada. La fuente seguía con ese chorrito débil que siempre me hace pensar en una tubería cansada. Me senté en una banca y abrí un periódico que encontré por ahí. Las noticias mostraban empresarios inaugurando edificios, políticos discutiendo, jóvenes emprendiendo. Y mientras veía esos titulares, empecé a recordar mis propios años de trabajo. Recordé cuando era joven, cuando tenía la fuerza para cargar costales de cemento sin detenerme. Recordé mis primeras obras, las madrugadas en la ferretería comprando materiales, los días en que dormía tan poco que el café era prácticamente mi sangre. Recordé cuando nació Alejandra, cuando compré mi primer camión de construcción, cuando inauguré el primer centro de atención para adultos mayores. Todo lo hice pensando en mi familia. Todo. Y ahora, sentado en la banca de un asilo que yo mismo levanté, veía mi vida desde otro ángulo. Me pregunté cuántas veces dije es por su bien, cuando quizá lo decía para justificar que no estaba en casa. Y me cayó encima la ironía. Ahora eran mis hijos quienes decidían por mí, pero sin consultarme, igual que yo hice tantas veces. Solo que esta vez, la decisión que tomaron no fue para cuidarme, sino para deshacerse de mí. García apareció en el jardín caminando despacio, como quien quiere fingir que solo está paseando. Se sentó junto a mí y me dijo que el personal estaba contento con mi adaptación, que algunos residentes ya me veían como un compañero más. Luego preguntó con cierta prudencia si ya había pensado qué quería hacer con mis asuntos, si deseaba que avisaran a mi familia. Yo lo miré un momento, sin contestar de inmediato. Él esperaba que yo diera órdenes o que me pusiera a revisar papeles como empresario. Pero en lugar de eso le pregunté algo que lo incomodó más que cualquier regaño. García, ¿cuántas personas que están aquí podrían vivir en sus casas, si sus familias de verdad quisieran hacerse cargo? García se quedó callado un segundo y luego bajó la mirada. La verdad, don Eduardo, muchos. Más de los que usted imagina. No dijo un número, pero yo lo vi en su cara. No eran pocos. Eran demasiados. Ese momento me abrió los ojos de una manera que no esperaba. Sentí que por fin entendía lo que llevaba días rumiando por dentro. Que la vida te enseña lecciones incluso cuando ya crees que viste todo, y que no siempre son lecciones suaves. Me quedé un rato observando la fuente. Cada gota de agua caía en el mismo punto, desgastando la piedra poco a poco. Pensé que así es la vida cuando quiere despertarte. No siempre lo hace con gritos, sino con pequeñas verdades que caen una y otra vez hasta que finalmente rompen la resistencia. Ahí tomé la decisión. Sin enojo, sin gritar, sin hacer drama. Una decisión limpia, firme, que venía desde una calma que me sorprendió. Iba a desmantelar todo lo mío. No por venganza, sino por justicia. Iba a cerrar las empresas, vender propiedades, retirar inversiones. Y ese dinero, el que mis hijos ya daban por seguro, no iba a ir para ellos. Iba a ir a las personas que realmente lo necesitaban. A quienes sí valoran una mano extendida, no a quienes la toman solo cuando les conviene. Esa tarde llamé al licenciado Herrera y al contador Ramírez. Les pedí que vinieran al asilo al día siguiente temprano. Ambos se sorprendieron. No era común que los citara ahí, pero yo sabía que ese día marcaría el inicio de un nuevo capítulo, uno que ya no dependía de mis hijos ni de lo que ellos esperaran de mí. Cuando regresé a mi cuarto,
Miré por última vez el jardín. Y pensé, con una paz que no había sentido en años, que a veces uno tiene que perderlo todo para recuperar algo más valioso: su dignidad. Y créame, compa, ese fue el día en que realmente empecé a vivir de nuevo. Al día siguiente desperté con una tranquilidad rara, como cuando uno ya tomó una decisión grande y el corazón por fin deja de pelear contra sí mismo. Me vestí despacio, me peiné frente al espejo del cuartito, y mientras alisaba la camisa pensé que ese día iba a cambiar muchas cosas, no solo para mí, sino para todos los que habían girado alrededor de mi vida creyendo que yo estaba destinado a sostenerlo siempre. Bajé al comedor, me serví café y pan tostado, y mientras el vapor subía como niebla en miniatura, me preparé mentalmente para lo que venía. No pasó ni media hora cuando García entró casi corriendo. Se veía tenso, como si hubiera escuchado un trueno cerca. Me dijo que mis hijos llevaban llamando desde muy temprano, que habían insistido en que era urgente. Yo nada más asentí mientras daba un sorbo a mi café. Ese café, fíjese, me supo mejor que ninguno en mucho tiempo. Era el gusto de saber que, por primera vez en muchos años, estaba actuando según mi propia voluntad, no según lo que otros esperaban de mí. Le dije a García que no interrumpiera mi desayuno por llamadas y que, si mis hijos querían verme, tendrían que respetar los horarios como todos. Él tragó saliva, pero obedeció. A las 9 en punto llegaron mis asesores, el licenciado Herrera y el contador Ramírez. Entraron con sus portafolios apretados y una expresión de duda, como si no supieran si estaban a punto de participar en un negocio brillante o en una locura irreversible. Nos acomodamos en la sala de juntas del primer piso. Cerré la puerta y respiré hondo antes de hablar. Y ahí, con la luz blanca cayendo sobre la mesa, conté todo: el abandono, la decisión de mi hija, la claridad que había encontrado en esos días. Ellos escucharon sin interrumpir, como hombres que saben que la vida a veces da golpes que uno debe relatar sin prisas. Cuando terminé, Ramírez se quitó los lentes y me miró con preocupación. Me preguntó si estaba completamente seguro de querer liquidarlo todo. Yo le respondí algo que llevaba atorado en la garganta años enteros. «Estoy seguro, Ramírez. Más seguro que cuando fundé la constructora». Herrera asintió lentamente, como quien entiende que no está frente a un capricho, sino frente a una decisión madura. Sacaron documentos, borradores, inventarios, y empezamos a revisar punto por punto. Ver mis bienes convertidos en papeles era extraño, como si mi vida entera cupiera en un folder grueso. Pero no me dolió. Al contrario, era como si por fin estuviera liberando peso que llevaba décadas cargando sin darme cuenta. Mientras revisábamos, García entró otra vez con cara de angustia. Me dijo que Alejandra estaba en recepción desde hacía rato, que insistía en hablar conmigo. Yo seguí firmando papeles como si me hubiera anunciado que llegó el cartero. Le pedí que le dijera a mi hija que estaba ocupado y que debía esperar. García dudó, pero se fue. Para mí, ese detalle era importante. Por primera vez, ella estaba experimentando lo que es necesitar algo de otra persona y tener que esperar su turno. Siempre había sido al revés. Siempre, una hora después, mientras Herrera me mostraba un listado de propiedades que debíamos vender primero, García regresó para decir que también había llegado Miguel, mi hijo mayor. Venía desde Guadalajara. Y ahí entendí que la tormenta ya les había llegado encima. Les había caído el 20 de que su vida, esa vida que creían asegurada con mi dinero, estaba por dar un giro que no esperaban. Pedí que esperaran abajo. Seguimos trabajando. Firmé más papeles. Revisé contratos. Cancelé proyectos que llevaban años en marcha. Algunos documentos me hicieron pensar en momentos específicos: la compra del terreno del norte, la primera grúa, el primer edificio que levanté con mis propias manos. Pero no sentí nostalgia. Solo gratitud por haber vivido tanto. A mediodía salimos de la sala. Y ahí, en la recepción, los vi. Mis dos hijos sentados como dos adolescentes que esperan ser regañados. El rostro de Alejandra estaba completamente transformado. Ya no era altiva, ya no era dura, ya no era esa mujer que me dejó en la puerta del asilo sin mirar atrás. Era una mujer asustada. Miguel tampoco se veía mejor. Caminaba de un lado al otro, apretando los puños como si tratara de sostener algo que ya se le estaba escapando. No me acerqué a saludarlos. No les abracé. No les pregunté cómo estaban. Caminé directo al comedor y me serví otro café. Ellos vinieron tras de mí, casi tropezándose. Alejandra me llamó papá con una voz que hacía años no usaba. Miguel empezó a decir que había malentendidos, que todo podía arreglarse. Yo simplemente les dije que se sentaran, que tenían 15 minutos, no más, porque mi tiempo también valía.
Y ahí empezó esa conversación que me confirmó todo. Ellos no estaban ahí por amor, ni por arrepentimiento genuino, ni porque les preocupara cómo estaba yo. Estaban ahí porque se habían enterado de la liquidación. Porque de repente su futuro, ese futuro que creían garantizado con mi trabajo, se había puesto en peligro. Sus palabras, sus tonos, sus explicaciones, todo era un rompecabezas demasiado fácil de armar. No hablaban como hijos preocupados, hablaban como herederos desesperados. Les escuché, sí, pero sin dejarme mover por sus lágrimas. Y cuando trataron de convencerme de que ya no me querían lejos, de que podía volver a casa, les dije la verdad más dura que había guardado en mi pecho. No es que yo me haya ido, es que ustedes me soltaron primero. Y en ese momento supe que el camino que había elegido era el correcto, porque no se trataba del dinero, ni siquiera se trataba del abandono. Se trataba de recuperar algo que yo mismo había dejado perder con los años, mi propio valor. Ese día, mientras ellos seguían suplicando y yo seguía en calma, entendí que no todos los padres envejecen solos por mala suerte. A veces envejecen solos porque llegó la hora de poner límites que nunca se pusieron antes. Y créame, no hay nada más liberador que tomar decisiones desde la dignidad y no desde el miedo. Ese fue el verdadero inicio de mi nueva vida. Esa tarde, después de la conversación con mis hijos, regresé a mi habitación con una mezcla rara de cansancio y claridad. Me senté en la cama, respiré profundo y dejé que todo lo sucedido se asentara dentro de mí. No estaba enojado, fíjese, ni temblando, ni herido como aquella primera noche en que me dejaron aquí. No, lo que sentía era una especie de serenidad firme, como cuando uno por fin entiende algo que llevaba muchos años confundido. Mi vejez, lo que quedaba de ella, ya no iba a ser dirigida por la culpa ni por las expectativas de nadie. Iba a ser mía. Me quedé mirando la ventana abierta. El viento movía las cortinas despacito, como si me estuviera dando la razón. Y mientras veía esas cortinas bailar, escuché que allá abajo, en el pasillo, los pasos de García se acercaban. Yo ya sabía que venía con noticias porque ese hombre nunca camina rápido sin motivo. Tocó la puerta con el respeto de siempre y asomó la cabeza diciendo que mis hijos seguían abajo, que estaban alterados, que querían otro encuentro. Yo solo respondí que no, que ya había hablado lo suficiente por un día. Le pedí que les dijera que podían volver mañana si querían, pero que yo no iba a bajar más. García asintió, aunque pude notar que algo le revolvía el espíritu. Tal vez pensaba en sus propios hijos, tal vez imaginaba que haría él en mi lugar. Me acosté un rato sin dormir, nomás dejando que el pensamiento fluyera. Recordé cuando Alejandra era niña y me corría a recibir cada vez que regresaba del trabajo. Recordé cuando Miguel lloró en mi hombro el día que se rompió el brazo jugando en el patio. Recordé todas las veces que yo dije, mañana juego contigo, mijo, mañana vamos al parque, mañana te escucho. Me dolió un poco esa memoria, pero no por arrepentimiento, sino porque la vida tiene esa costumbre de regresarte tus decisiones como si fueran boomerangs. Trabajé para darles todo, pero nunca imaginé que ese todo se convertiría en la sombra que los haría perder su humanidad. Ya casi anochecía cuando escuché ruidos en el jardín. Me levanté, me asomé y vi a varias familias visitando a sus viejitos. Unos les llevaban pan dulce, otros fruta, otros solo sus manos para acompañarlos. Y ahí comprendí que el problema no era la vejez, ni la enfermedad, ni el desgaste de los años. El problema eran los vínculos rotos, los silencios acumulados, la idea equivocada de que uno puede posponer el cariño como si fuera algo que no caduca. Yo había pospuesto demasiado también. Pero a diferencia de mis hijos, estaba dispuesto a aceptar la consecuencia sin llorar por ella. A las 8 bajé a cenar. Don Felipe estaba sentado en su mesa de siempre, y cuando me vio llegar me saludó con ese gesto cansado pero honesto que tiene. Me preguntó cómo me había ido ese día. Me le quedé viendo un momento, pensando si valía la pena contarle todo lo ocurrido. Pero luego entendí que él, más que nadie, sabía exactamente qué estaba viviendo yo. Así que se lo expliqué sin muchos adornos. Que mis hijos habían venido, que querían convencerme, que ya no tenía caso. Don Felipe suspiró y dijo que casi todos en ese lugar habían vivido una versión parecida de la misma historia. Me habló de un señor que llevaba 3 años sin recibir una llamada, de una señora que cada semana esperaba a una hija que nunca aparecía. Y ahí, mientras soplaba la sopa caliente para no quemarme, se me vino la idea de que tal vez la tragedia no era personal, era social, era generacional, era cultural. Era el resultado de haber creado un mundo donde la prisa vale más que la compañía, donde el esfuerzo vale más que el cariño, donde el éxito profesional vale más que un abrazo. Después de cenar salimos un rato al patio.
La noche estaba fresca y el cielo tenía ese color azul profundo que solo se ve cuando no hay mucho ruido alrededor. Don Felipe me contó que había leído en el periódico algo sobre la venta de mis empresas. Me preguntó si era cierto. Le dije que sí. Me miró como se mira a un hombre que está haciendo algo imposible, con sorpresa, con admiración y con un poquito de miedo. Él sabía que cerrar un negocio no es solo firmar papeles, es cerrar un capítulo entero. Me preguntó si no temía quedarme sin nada. Le respondí que no, que por primera vez en mi vida, lo que estaba construyendo no era un edificio ni un negocio, sino paz. Cuando regresé a mi habitación, encontré mi celular vibrando sin parar. Eran mensajes de Miguel y de Alejandra, algunos largos, otros cortos, otros escritos con pura desesperación. Pero yo solo los leí con calma, sin dejar que me movieran el corazón. Porque fíjese, cuando uno llega a cierta edad, aprende algo importante. No todo lo que duele merece atención, y no todo lo que grita merece respuesta. Me senté en la cama, apagué todas las luces menos la lámpara del buró y me quedé ahí, con la habitación en sombras suaves. Y entonces entendí algo que no había visto antes. Esa soledad que me daba miedo no era soledad, era libertad, era silencio, era espacio, era la oportunidad de empezar de nuevo sin tener que cargar con las expectativas de nadie. Esa noche dormí profundamente, como no dormía desde hace años, porque sabía que lo peor ya había pasado, que mis hijos ya habían mostrado sus cartas, y que lo que venía ahora ya no dependía de ellos, dependía de mí. Y créame, mijo, no hay nada más fuerte que un hombre mayor que, después de perderlo todo, por fin se encuentra a sí mismo. A la mañana siguiente me levanté con una sensación distinta, como si algo dentro de mí hubiera cambiado de lugar durante la noche. No era angustia ni tristeza, tampoco alegría. Era más bien una seguridad tranquila, una certeza silenciosa de que el rumbo que había tomado era el correcto. Me lavé la cara, me peiné lo mejor que pude y salí al pasillo despacio, disfrutando cada paso como si estuviera caminando dentro de una nueva versión de mi vida. El aire olía a pan tostado y a café recién hecho, y por primera vez desde que llegué a ese lugar, sentí que ese aroma no me recordaba abandono, sino un inicio. Cuando bajé al comedor, varios residentes me saludaron con la mano. Nunca me había detenido a pensar en lo que significaba para ellos simplemente ver una cara conocida, una cara que devuelve saludos sin prisa. Me senté con doña Carmen, que siempre lleva un suéter rosado aunque haga calor. Ella me miró de reojo y me dijo que me veía diferente, más ligero, menos cargado por dentro. Yo me reí un poco y le dije que era culpa del insomnio. Pero la verdad es que sí, algo había cambiado. Ya no cargaba encima ese peso invisible que te dejan los que te lastiman sin darse cuenta. O peor, dándose cuenta. Mientras tomábamos café, vi por la ventana a García caminando por el jardín con el celular pegado a la oreja. Su postura decía todo: estrés, preocupación, urgencia. Pensé, sin necesidad de escucharlo, que seguramente estaba hablando con mis hijos o con alguien cercano a ellos. Y por un segundo, solo un segundo, me vino a la mente la imagen de cómo se veían ayer. Torpes, desesperados, actuando como niños que rompen algo y esperan que su padre arregle el desastre. No quise recrear la escena completa porque la verdad, por dentro, ya no me dolía. Lo que antes era herida ya estaba pasando a ser cicatriz. Después del desayuno decidí caminar un rato por el jardín. El sol estaba tierno, no quemaba, apenas acariciaba la piel. Me senté cerca de la fuente y me quedé viendo cómo el agua caía en un ritmo constante. Ese sonido me relajaba más que cualquier medicina. Estando ahí, quieto, recordé algo que me dijo un viejo amigo hace muchos años, que la paz no se encuentra, se construye. Y que uno siempre puede empezar desde cero, incluso a los 70, incluso en un asilo, incluso cuando los hijos ya no son esos niños que te admiraban, sino adultos que te decepcionan. Entonces vi a García acercarse. Caminaba con la formalidad de un hombre que no sabe qué noticia está pisando. Se paró frente a mí y me preguntó si podía sentarse. Le dije que sí. Se acomodó con ese cuidado exagerado que tienen los que no quieren incomodar, como si el aire pudiera romperse. Luego respiró hondo y me dijo que mis hijos habían preguntado si yo estaba dispuesto a recibirlos de nuevo. No como ayer, sino ya de manera seria, como familia. Me quedé callado unos segundos, no porque no tuviera respuesta, sino porque quería escuchar el eco de mis propios pensamientos antes de soltar cualquier palabra. Al fin le dije que no, que ellos tuvieron la oportunidad de verme como padre, como persona, como viejo, como ser humano, y no la aprovecharon. Le dije que yo también tuve parte en esa historia, que no fui perfecto, pero que ahora, a estas alturas, lo que más necesitaba no era reconciliación forzada,
sino honestidad. Y que si mis hijos querían regresar, tendrían que hacerlo no por dinero ni por interés, sino por amor. Y eso, García, eso no se fuerza con visitas repentinas. El director asintió despacio. Me dijo que entendía, que había visto muchas historias parecidas, pero pocas con tanta claridad. Y ahí me lo soltó, como quien deja caer una verdad que ya no se puede guardar más. Don Eduardo, usted es el único residente que llegó roto, pero que se está reconstruyendo. Sus palabras me sorprendieron. Nadie me había dicho algo así en años. Me tocó una parte del pecho que yo creía dormida. Al regresar a mi habitación, encontré un sobre que alguien había deslizado por debajo de la puerta. Lo levanté y me senté en la cama para abrirlo. Era una carta escrita a mano por Alejandra. Su letra, que siempre fue elegante, estaba temblorosa. La leí completa. Me pedía perdón. Me decía que había actuado mal, que se dejó llevar por el cansancio, por las prisas, por la comodidad, por la vida adulta que a veces nos traga. Me decía que no sabía cómo reparar lo que hizo, pero que quería intentarlo. Por un momento sentí un nudo en la garganta, porque aunque las palabras llegaban tarde, llegaban desde un lugar real. Y eso, aunque no cambia la historia, cambia la forma en que uno la recuerda. Doblé la carta con cuidado. No la rompí. No la tiré. Solo la dejé en el buró porque aún tenía que pensar qué hacer con lo que ella pedía. No porque la respuesta fuera difícil, sino porque por primera vez en mi vida quería contestar no como padre, sino como hombre. Y ese hombre, el que soy ahora, ya no actúa por obligación. Ese mismo día, cuando bajé a comer, sentí algo distinto en el ambiente. No sé si era el olor a sopa de verduras, o el ruido de los cubiertos, o la luz entrando por las ventanas. Pero por dentro supe que ya estaba listo para lo que venía. No sabía si mis hijos cambiarían, si la vida me daría otra oportunidad con ellos o si simplemente caminaríamos por caminos distintos. Pero lo que se sabía era que yo ya no estaba perdido, ni abandonado, ni derrotado, porque cuando un hombre entiende su propio valor, nadie más puede decidir su destino. Y yo, por fin, lo estaba entendiendo. Esa noche me costó dormir, no por angustia, sino porque mi mente iba y venía entre recuerdos y decisiones nuevas que parecían tocar la puerta una por una. Me quedé mirando el techo un buen rato, escuchando los ruidos del edificio. Pasos lejanos, el carrito de la enfermera, un televisor que alguien dejó encendido. Y mientras escuchaba ese pequeño concierto cotidiano, pensé que quizá la vida me estaba dando una lección tardía, pero necesaria. Una lección sobre desapego, sobre libertad, sobre recuperar el control de mi propia historia. Me acomodé en la cama, respiré profundo y dejé que el cansancio finalmente me arrastrara. A la mañana siguiente bajé al comedor con la intención de empezar el día sin cargas emocionales. El olor a café y pan tostado me recibió con la misma calidez de siempre, y por un momento me sentí como en casa, aunque no fuera mi casa. Doña Carmen me saludó con una sonrisa que parecía entender más de lo que decía. Me preguntó si mis hijos volverían ese día. Yo solo le dije que no sabía, que ahora todo dependía de ellos. Ella asintió con esa sabiduría que solo da la edad y me dijo que a veces los hijos maduran tarde. Esa frase se me quedó dando vueltas mientras tomaba mi café. Después del desayuno salí a caminar por el jardín. El viento estaba fresco, y los árboles se movían como si quisieran contarme un secreto. Me senté junto a la fuente, como siempre. Ese lugar se había convertido en mi rincón de claridad. Cerré los ojos un momento y dejé que el sonido del agua me ordenara las ideas. Ahí, en ese silencio acompañado, me pregunté qué quería realmente para mis últimos años. No para complacer a nadie, no para cumplir expectativas, sino para mí. Y la respuesta llegó sin esfuerzo. Quería vivir con paz, con dignidad, sin depender de quienes ya me habían soltado una vez. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, escuché pasos acercarse. Era Herrera, mi abogado. Venía con una carpeta gruesa, de esas que pesan más por su contenido emocional que por el papel que llevan. Me saludó con respeto, pero con una expresión seria. Me dijo que todo estaba listo: las liquidaciones, los traspasos, las ventas, la reestructuración de bienes. Su voz sonaba como si quisiera asegurarse de que yo comprendiera la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Le pedí que se sentara, que no teníamos prisa. Él abrió la carpeta y comenzó a explicarme cada punto con precisión. Yo escuché en silencio, sintiendo como cada firma que daría representaba un paso más hacia una libertad que no sabía que necesitaba. En medio de la explicación, apareció García con el celular en la mano. Se notaba nervioso, casi inquieto. Se acercó y me dijo que mis hijos venían en camino.
esta vez no para reclamar, sino para hablar. Yo continué viendo los documentos, como si esa noticia no me moviera por dentro. Porque la verdad es que sí me movió, pero ya no el corazón, sino la memoria. Pensé en todos los años que pasé tratando de enseñarles valores, en las conversaciones que nunca tuvimos, en los silencios que dejamos crecer entre nosotros. Y entendí que ese encuentro, si ocurría, ya no cambiaría lo que yo había decidido. Solo podría cambiar lo que venía después, no lo que ya fue. Terminamos de revisar los papeles. Firme donde debía firmar. Tomé decisiones que cualquier empresario habría dudado en tomar, pero que un hombre cansado de cargar pesos emocionales debía tomar sin temblar. Cuando cerramos la carpeta, sentí que acababa de cerrar también un capítulo entero de mi vida. Un capítulo lleno de trabajo, sacrificios, sueños cumplidos y otros que se quedaron a medias. Pero no me arrepentí. Ni un segundo. Subí a mi habitación para guardar unos documentos cuando escuché voces en el pasillo. Eran mis hijos. Los reconocí por el tono urgente y tenso. Se notaba que no venían a pelear, pero tampoco venían tranquilos. Me quedé detrás de la puerta unos momentos, no para escucharlos, sino para darme tiempo de decidir cómo quería recibirlos. Abrí despacio y los vi parados frente a mí como dos personas que no sabían si abrazarme o disculparse. Sus rostros no eran los mismos de ayer. Había menos arrogancia, menos soberbia, menos prisa. Había miedo y un poco de vergüenza. Alejandra fue la primera en hablar. Me pidió perdón otra vez. Me dijo que había pasado toda la noche pensando, que había llorado, que había comprendido cosas que jamás quiso ver. Miguel se mantuvo en silencio un rato antes de decir que él también había fallado, que manejó las cosas como si yo fuera un trámite y no su padre. Sus voces temblaban, pero no parecían falsas. Yo los escuché, sin interrumpirlos. Ya no quería regañarlos. Ya no quería reclamarles. Quería entender si ese arrepentimiento venía del alma o del bolsillo. Cuando terminaron, me quedé callado unos instantes. Ellos esperaban cualquier cosa, un abrazo, un grito, un sermón. Pero lo que dije los tomó por sorpresa. No estoy enojado. No busco castigarlos. Pero tampoco voy a regresar a la vida que tenía antes. Lo que ustedes hicieron cambió algo en mí. Y lo que yo estoy haciendo ahora también los va a cambiar a ustedes. No levantaron la voz. No se defendieron. No se fueron. Se quedaron ahí, escuchando un viejo que por primera vez hablaba desde el poder emocional y no desde la culpa. Y por primera vez los vi como adultos intentando entender al hombre que siempre vieron como proveedor, pero nunca como persona. Ese día supe que la historia con mis hijos no estaba acabada, pero tampoco podía seguir como antes. Estábamos en un punto quebrado, sí, pero también en un punto honesto. Y lo honesto, aunque duela, siempre es el inicio de algo mejor. Y créame, ese día no gané una batalla. Gané algo mucho más valioso, el respeto hacia mí mismo. Ese mismo día por la tarde pedí que me llevaran al salón de usos múltiples, ese salón grande donde a veces hacen ejercicios, otras veces charlas, y que casi siempre está vacío después de las 5. Quería un espacio amplio, silencioso, donde pudiera pensar sin interrupciones. Me senté en una de las sillas junto a la ventana y dejé que la luz del atardecer pintara el piso de naranja. Ahí, con esa calma tan extraña en el pecho, repasé uno por uno los últimos días como si estuviera viendo una película de mi propia vida. Y me sorprendí al darme cuenta de que ya no me veía como víctima ni como hombre abandonado. Me veía como alguien renaciendo. Pasaron unos minutos y escuché pasos suaves en el pasillo. No eran apresurados ni tensos, como los de la mañana. Eran pasos lentos, decididos, de quien no quiere huir ni imponer nada. Era Alejandra. Asomó la cabeza con timidez y me preguntó si podía pasar. Le dije que sí. Entró despacio. Se sentó frente a mí y se quedó en silencio, jugando con sus manos, como si buscara las palabras correctas y no las encontrara. Nunca antes la había visto así. Siempre había sido fuerte, directa, incluso dura. Pero esa mujer que tenía enfrente parecía haber dejado un traje emocional pesado en la puerta. Me dijo que no esperaba que yo la perdonara hoy, ni mañana, ni tal vez nunca. Me dijo que había pasado años asumiendo que mi fortaleza era infinita, que yo podía con todo, que nunca me iba a quebrar. Me dijo que nunca pensó que sus decisiones me atravesarían tan hondo. Y luego agregó algo que me tocó más de lo que quería admitir. Papá, no sabía que también necesitabas que te cuidaran. Siempre pensé que tú estabas por encima de eso. Yo no respondí de inmediato, no porque me faltaran palabras, sino porque quería entender bien lo que estaba sintiendo. Y lo que sentí era una mezcla rara, alivio
tristeza, orgullo y una punta de compasión que ya no dolía, sino que calmaba. Le dije que no era cuestión de cuidado físico, sino emocional, que uno puede tener dinero, fama, éxito y aún así sentirse solo si la gente que ama deja de verlo como persona y empieza a verlo como herramienta. Y que eso me había pasado. No lo dije para reprocharle, lo dije para liberarme. Ella asintió, con los ojos mojados pero sin soltar lágrimas. Y entonces me habló de su vida, de su cansancio, de su miedo a equivocarse, de su necesidad de demostrar que podía con todo, incluso con cuidar de mí sin saber cómo hacerlo. Me dijo que se sintió rebasada, que eligió lo peor porque creyó que era lo mejor. Y por primera vez entendí que mis hijos no eran monstruos ni villanos. Solo eran adultos confundidos, igual que yo lo fui cuando era joven. Después entró Miguel. No dijo ni una palabra al principio. Se quedó parado frente a mí, con los ojos rojos, como si hubiera pasado el día entero luchando consigo mismo. Al fin abrió la boca y soltó lo que llevaba atorado desde la mañana. Me dijo que siempre pensó que mi amor era indestructible, que nada lo hacía cambiar, que siempre estaría ahí sin importar lo que ellos hicieran. Me confesó que se había vuelto dependiente de esa idea, que se acomodó en ella como quien se sienta en un sillón viejo pero cómodo, y que nunca imaginó que un día yo pudiera decir basta. Cuando terminó de hablar, yo respiré profundo y les dije a los dos algo que llevaba años queriendo decir. El amor no se trata de aguantar todo. Se trata de cuidarlo para que no se rompa. Y ustedes, sin darse cuenta, lo dejaron caer demasiadas veces. No lo dije con rencor. Lo dije con verdad. Y esa verdad, aunque dolió, cayó entre nosotros como un agua tibia que limpia, no como un hielo que quema. Nos quedamos los tres en silencio. Un silencio largo, pesado, pero necesario. Se sentía como si hubiéramos abierto una ventana después de años con las cortinas cerradas. Y entonces, muy lentamente, algo empezó a cambiar en el aire. No era perdón inmediato. No era reconciliación milagrosa. Era algo más sutil. Era el comienzo de un entendimiento. Les dije que mis decisiones respecto a mis bienes ya estaban tomadas, que no iba a echar marcha atrás porque necesitaba dar ese paso para mí. Pero también les dije que eso no significaba que estaba rompiendo la relación para siempre. Al contrario, les dije que, si querían, podíamos empezar desde cero. No como padre rico y herederos ansiosos, sino como tres adultos intentando reconstruir un vínculo que se había corroído por descuidos y silencios. Alejandra lloró en silencio. Miguel apretó los dientes, como quien acepta una verdad que duele pero cura. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin había ordenado mi vida desde el corazón, no desde el miedo, ni desde el deber, ni desde las expectativas de nadie. Esa noche regresé a mi cuarto sintiendo que había cruzado un puente invisible. Un puente que no sabía si mis hijos cruzarían conmigo o no, pero que yo ya no podía seguir evadiendo. Me recosté, cerré los ojos y entendí algo que la vida me había querido enseñar desde hace años, que la libertad más grande no es tener dinero, ni tener éxito, ni tener reconocimiento. Es tener el valor de elegir cómo quieres que te traten y cómo quieres vivir lo que te queda por delante. Y créame, ese valor recién descubierto vale más que cualquier herencia. Porque ese valor, por fin, me pertenece solo a mí.